Cívica y ética. Contenido: el Gobierno de México y su estructura. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y sus puntos más importantes. En esta lección veremos cómo se estructura el poder de gobierno en México y algunos de los artículos más importantes de la Constitución. El Estado mexicano, según el artículo 40 de la Constitución, es una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos. México se compone de 32 entidades federativas, organizadas bajo un sistema de gobierno democrático y federal. En México, cada estado tiene su propio gobierno y sus propias leyes, todas siempre acatando la Constitución. La capital del país, en donde se encuentra la sede de los poderes de la Unión, es la Ciudad de México. El tipo de democracia en México es representativa, es decir, los ciudadanos ejercen su poder a través de diputados y senadores electos, quienes juntos con el presidente y la Suprema Corte de Justicia gestionan el gobierno del país. El poder del gobierno mexicano se divide en tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De esta manera se busca un consenso en las decisiones más importantes del país. Poder legislativo. El poder legislativo está conformado por la Cámara de Diputados y Senadores. La Cámara de Diputados tiene 500 representantes que se eligen cada 3 años. De estos 500, 300 diputados son uninominales, es decir, votados de manera directa, y 200 son plurinominales, es decir, votados por la autoridad electoral. La Cámara de Diputados aprueba presupuestos de egresos, revisa la cuenta pública y decide si se debe proceder penalmente en contra de servidores públicos. La Cámara de Senadores es formada por 128 legisladores electos cada 6 años. La Cámara de Senadores es la encargada de ratificar a los embajadores, nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Procurador General de la Justicia. Además, aprueban tratados internacionales. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es conformado por el Presidente de México. Se elige al presidente de manera electa cada 6 años. Cabe mencionar que en México no se puede reelegir al presidente. Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de interpretar las leyes, así como hacer valer la Constitución. El Poder Judicial se conforma principalmente por la Suprema Corte de Justicia, que tiene 11 ministros. Además, el Poder Judicial incluye al Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución está conformada por 2 partes, conocidas como la dogmática y orgánica. En la dogmática se habla de las garantías individuales y los derechos y libertades de la sociedad. La parte orgánica habla de la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento de las instituciones del Estado. En total, la Constitución está conformada por 9 títulos. Veamos algunos de los artículos más importantes de la Constitución. Artículo 1. Habla del derecho a la libertad y la abolición de la esclavitud, y prohíbe la discriminación por origen étnico, nacional, de género, por edad, discapacidad, condición social, religión y otros. Artículo 3. La educación es laica, gratuita y obligatoria. Artículos 6 y 7. En estos artículos se habla acerca del derecho a la libre expresión. Artículo 24. Este artículo habla de la libertad de culto, es decir, en México, todos podemos seguir la religión que queramos. Artículo 27. El artículo 27 establece que la propiedad de las tierras y aguas dentro de México corresponden originariamente a la nación. Artículo 123. Establece que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas y protege a los niños del trabajo. Repasemos el contenido de esta lección. México es una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos. El poder de gobierno en México es una democracia representativa y se divide en 3 poderes: el legislativo, que son los diputados y senadores; el ejecutivo, que es el presidente; y el judicial, que se encarga de hacer valer la ley. La Constitución de México se conforma por 9 títulos y está conformada por 2 partes, la dogmática y orgánica. Repasa el contenido de esta lección respondiendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips. Y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.